Buenas tardes. Hoy día vamos a hablar un poco más sobre la obra Lolita de Vladimir Nabokov. Esta obra fue publicada en 1955, mientras el autor estaba preso, y fue un libro que causó bastante escándalo y mucha controversia por el tema que se trata dentro de él, ¿no? Sin más preámbulos, vamos a narrar un poco un resumen de la obra Lolita. Esta obra se desarrolla en los Estados Unidos a finales de los años 40. El autor comienza narrándonos un poco de su vida. Nos dice que él nació en París en 1910 y que su padre era una persona muy amable que estuvo casada con su mamá, pero que ella falleció cuando él tenía 3 años de edad por un accidente absurdo. También nos cuenta que él tuvo su tía, al que él amaba mucho y siempre estaba pendiente de él. Él era un niño feliz, su papá siempre estuvo presente en el tema de aconsejarlo y de orientarlo sexualmente, es lo que nos dice del libro. Nos cuenta su primera experiencia y es lo que va a ocasionar todos los sucesos o los acontecimientos a lo largo de toda su vida. Él conoce a los padres de Annabel, quien eran viejos amigos de su tía. Entonces, él se enamora, ellos dos se enamoran prontamente, o sea, furtivamente, rápidamente y de manera impúdica, como dice acá. Ellos aprovechaban cualquier descuido de sus padres para, por ejemplo, en la arena, tocarse con los pies o entrelazar sus muslos, hasta que un suceso donde ellos se iban a encontrar íntimamente, ese, Anabel logró burlar a sus padres, entonces ellos fueron a un lugar más solos, y se iba a dar el encuentro, el acto, pero son interrumpidos por dos bañistas y él nos dice que al lado de donde se encontraban, los únicos testigos eran un lobo de mar y unos lentes que estaban al lado de la arena. Entonces ellos son interrumpidos por es- estos señores, quienes les dicen un montón de insultos. Entonces desde ahí él se queda como que con esa curiosidad de saber qué es lo que hubiera pasado, porque después Annabel fallece de tifus. Para ese entonces él sufre un gran dolor tras la pérdida de su amada. Transcurso de los años, él comenzó a ser profesor, a enseñar inglés, pero cuando se sentaba, por ejemplo, en un parque, él deseaba mucho a las niñas que veía y él las denominaba ninfulas. ¿Qué era una ninfula? Era una niña entre los 9 a 14 años, pero no cualquier niña era ninfula. Él lo describe así, que la ninfula era de acuerdo a cómo la veía el, el hombre que gustaba de la víctima. Entonces, él incluso describe a varios autores que se enamoraron y que sus musas fueron niñas. Entonces, es como que trata de justificarse el gusto por ellas. Cierto día, cuando está caminando, él siente el toque de una muchacha. Esa muchacha se llamaba Monique y él siente bastante atracción por ella, pero esto le parecía raro porque él no sentía mucha atracción por las mujeres de mayor edad, pero hay algo de ella que le causaba como que una curiosidad. ¿Qué pasa con Monique? Ella era una prostituta, ellos se acuestan, entonces, pero a él le llamaba la atención mucho la voz infantil y las muecas que ella hacía. Entonces, él logró reconocer que ella no era una persona de mayor de edad, era menor de edad, tendría sus 16 años. Entonces, eso era lo que le llamaba la atención de Monique. Tuvieron encuentros, pero ya él como que perdió el interés por ella, y continuó su vida, ¿no?
Después de este suceso con Monique, él se casa con la hija de un médico polaco llamado Valeria. Su matrimonio era como que para disimular el gusto que él sentía por las ninfulas. Él se casó y nos dice aquí que recurría muy pocas veces a su carne rancia, solo en casos de gran necesidad y desesperación. El matrimonio era bastante infeliz hasta que un día Valeria decirle que ella amaba a otro hombre. Después de él sintió dentro de él una gran indignación, quizás le habían dado en su ego, en su orgullo, pero no hizo nada malo para atacar a Valeria. Y luego se subieron a un taxi. Y en ese taxi el que manejaba era el amante de Valeria. Ellos fueron, era un hombre ruso, fornido, y ellos fueron a recoger las cosas de Valeria del apartamento donde ellos vivían. Eh, Humber dice que estaba sentado en el mueble esperando que ellos se vayan, pero describe minuciosamente cada paso que Valeshka, como decía, y su amor daban. Entonces se colocó, se sentó y dice que cruzó los brazos y sintió morir de odio y hastío. Pero después dice que tuvo una pequeña venganza a su debido tiempo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque Valeria había muerto en el parto y su esposo había ido a parar eh, a un experimento donde también había muerto. Después de pasar por este suceso, él nos sigue describiendo cómo se iba a los parques a mirar ninfulas, cómo él las observaba, también que le dio muchos cuadros de agotamiento nervioso y estuvo hospitalizado varias veces. También fue a hacer una expedición al Canadá Ártico. Él se va a Nueva Inglaterra, donde iba a pasar un verano estudioso activando los perfumes de su tío, que había sido la fábrica, ¿no? Entonces unos antiguos empleados que estaban dentro de la fábrica lo convencen que se vaya con el señor Makov, quien tenía una esposa y dos hijas, una recién nacida y una de 12 años. Entonces él comenzó a imaginar qué es lo que haría con esa niña, pero cuando llegó el señor Makov lo recogió y le dijo que su casa se había incendiado y que ellos estaban refugiando en una cabaña. Entonces la recomendó con la señora Hayes, quien vivía en la calle Lam, número 342, y era una persona, una gran persona. Él le recomendó. Entonces él llega, toca la puerta y la señora le comienza a enseñar el lugar, pero él no se convence porque sentía que eh, como que era muy patética la señora, él sentía, pero en ese entonces, vio vio a una niña en el jardín recogiendo una ropa tendida y detrás de la casa, entonces él vio la oportunidad para reconocer a una ninfula y pues se quedó, alquiló el cuarto y la niña se apareció, dice, con un traje de baño de 2 piezas negros y nuevos, entonces como su pipa los compara, entonces él siempre quedaba asombrado al ver el cuerpo de Lolita, o Lo como le llamaba ella, y su madre sentía un gusto especial por ella. Ellos compartían mucho. Ahí Humbert comienza a narrar día por día. Nos cuenta que Lolita es una niña tierna, soñadora, que es una especie de una desconcertante vulgaridad, porque ella también es como que modo sexy, entonces eso le atrae. Bueno, eso es lo que él le da al personaje en la cabeza, en su cabeza, como lo describe. Pasaron varios momentos, como en familia, donde Lo se trataba de acercar a él y su mamá ciertamente se ponía celosa de aquel encuentro. Una noche estaba en el jardín y ella se sentó a su lado, compartieron como que
entre toqueteos, pero en juego, y su madre pues se dio cuenta de esto, que ella era un poco rebelde por su edad. Entonces la señora tenía un diario, la mamá de Lo, que describía a los niños según las edades. Entonces ahí estaba justo, señalaba la edad de Lo. Un día ellos querían ir al lago, pero Lo se enojó. Entonces esto hizo que la castigaran, y su mamá le indicó que si ella no le pedía disculpas al señor Humbert, ellos no iban a ir al agua, a lo cual Lola no accedió y no pidió disculpas. Un día de esos, cuando su mamá de Lo sale a comprar algunas cosas, ellos tienen un encuentro. Ellos, como lo describe Humbert en el libro, pero no era, yo creo que era más su pensamiento el que le había llevado a hacer eso o a imaginarse eso. Dice, sentado allí en el sofá, me las compuse para poner en contacto mediante una serie de movimientos furtivos la oculta manifestación de mi lujuria con sus cándidos miembros. ¿Qué nos quería decir ellos? Que trataba de sentir los miembros de Lola con los suyos. Incluso lo describe metafóricamente ciertas conductas de sexualidad dentro de ese encuentro que él imagina. Luego de eso, al ver tan cercano esta relación de Lo con Humbert, su madre decide mandar a Lo a un campamento, igual que el año pasado. Lo se opone, está muy enojada con su mamá porque ella no quiere irse, pero luego acepta. Y el día que ella se va, besa a Humbert le dice, y luego se va corriendo, y Humbert la ve por la ventana y le dice, ahí iba el amor de mi vida. Esto, la señora Hayes le había dejado un sobre en las manos de Humbert, y donde ella le confiesa pues su amor que siente por este hombre. Dice, esto es una confesión, estoy enamorada de usted. Le dice que su amor, su vida. Hace esto, es una carta de declaración de amor, y le dice que si decide quedarse, si lo encuentra en casa después de leer esa carta, lo que sucederá es que el hecho de que se haya quedado significará una cosa muy clara y concreta, que me quiere del mismo modo que yo a usted, es decir, como compañera de toda la vida, que está dispuesto a unir su existencia a la mía para siempre y de convertirse en padre de su tierna hijita. Entonces, Humbert ve esto como una oportunidad para quedarse al lado de Lola. Él en su cabeza comienza a maquinar cuáles fueran las formas de desaparecer a la señora Hayes. Ellos se casaron, antes de eso, ellos se casaron, pero decidieron no invitar a Lola al matrimonio porque no querían perturbarla de su paz eh, que ella estaba teniendo. La señora Hayes comienza a contarle los planes que tienen para ella, le comienza a decir que van a ir a un hotel, en una cabaña. Entonces, ellos siempre iban a un lago, y en ese lago él siente el deseo de matarla, pero dice que no todo crimen es perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Él se imaginaba que, que alguien lo vería, que lo descubrirían, y bien porque no lo hizo, porque después por los matorrales salió una señora que era muy curiosa, una de las amigas, eh, que le gustaba pintar, entre comillas, porque Humbert descubre que pintaba horroroso. Entonces estaba ahí y los había estado viendo. ¿Se imaginan qué hubiera pasado si Humbert mataba a la señora Hayes?
Después de lo que pasó en el lago, la señora Hayes le cuenta a Humber los planes que ella tiene, pero este se extraña porque dentro de esos planes para nada estaba Lo dentro de ellos. Y entonces él se enoja y como que tienen un pequeño disgusto y le dice que él la quiere, que es dueña de su vida y todo eso, pero que él también tiene voz y opinión para llegar a acuerdos dentro de eso. Humbert escribía un libro, un cuaderno, donde nos dice que nos cuenta la historia de Lolita, ciertamente, y él la escondía detrás un estuche de la navaja. Entonces, un día la señora Hayes lo ve escribir y le pregunta qué es lo que escribió, qué es lo que escribió en ese libro y le decía que eran historias, que eran cartas de sus antiguas enamoradas y que no tuviera nada de celos porque eso ya había pasado. Después de esta discusión que habían tenido, que dije que por unas diferencias de opiniones, él se va un día y a la hora de abrir la puerta, habla el nombre de la señora. Entonces, él la ve sentada en el escritorio del rincón y la veía blanquísima con una expresión aterradora y en la mano tenía el libro. Entonces le gritó, le dice, eres un monstruo, eres un farsante abominable, detestable, criminal. Si te acercas, me asomaré en la ventana y gritaré. Él le dice que no lo denuncie, que se va a marchar, que todo esto es suyo. Y ella hablaba eh, por el teléfono, entonces salió y le dije, él le dice, arruinas mi vida y la tuya. Seamos civilizados, todos son meras alucinaciones tuyas, o sea, la tilda de loca. Él se va a la cocina, para darle un trago, em, para que calme a la señora Hayes cuando de la nada le llaman por teléfono, le dicen, señor Humber, señor, la señora Hayes acaba de morir atropellada por un coche, venga corriendo. Y él se ríe porque la señora Hayes hace rato estaba discutiendo con él. Le dice, Charlotte, dice un tipo que te han matado, pero Charlón ya no estaba en la sala. Entonces precipitó a la calle, se fue a ver y vio pues a la señora eh, que había sido atropellada. Para esto la señora Luis con Yea decidieron hacerse cargo del velorio, pero ellos tenían la duda de con quién iba a quedar Lolita. Ella Humber les contó una historia donde mintió que él se había conocido con la señora Hayes antes de su matrimonio, que tuvieron un amor fugaz, y entonces los esposos que ayudaron a Humber llegaron a la conclusión de que Humber era el verdadero padre de Lola. Entonces ellos no sintieron como que esa sospecha y dijo que mejor estaría con ellos, ¿no? Luego de esto, el señor Humber emprende el viaje, a ver a Lola, al internado donde se había quedado en el campamento. Él le compra ropa, a lo cual cuando él va a comprar le sugerían que comprara modo petit porque pensaban que era para su novia, entonces le compraba ropa. Cuando fue al campamento, ella lo besó y le dice, mi mamá se volvería loca si se entera que tú y yo somos amantes. Entonces le dice, no te hagas la loca, no digas eso. Le dice Humber. Comienzan su viaje y se hospedan en un hotel donde él planea como que dormir a Lola, porque antes de eso había probado varios somníferos con la mamá de Lo, entonces los cuales algunos no resultaban, pero
el doctor le había recetado unos somníferos que eran muy potentes, le había dicho. Entonces él hace que Lola se cambie, se bañe, bajan a comer, reconoce a un hombre que se parecía al doctor Quilty, que era por ser gordo y él dice que no se parece para nada. Entonces ellos suben, él le da el somnífero, él estaba esperando que se duerma, pero él no podía dormir a su costado porque les habían dado una cama grande matrimonial y él se hizo un costado y Lola se hizo el otro costado, o sea, como que esquina a esquina, pero ella tenía más el lugar para que no se sienta mal. Igual la niña no se durmió, se despertó varias veces en la noche y al otro el día, cuando él pensó que ya no se iba a poder dar el suceso que él quería, la relación íntima, Lola fue la que tomó la rienda de la situación y ellos pues este tuvieron relaciones íntimas. Pero lo cual Humber se da cuenta que entre Lola y Annabel, que había sido su primera novia, no había había una diferencia. ¿Por qué? Porque Lola ya era un poco más atrevida, soñaba con muchos amoríos, porque en su cuarto tenía póster de amoríos. Entonces, ¿qué pasa? Le pide a Lola que le cuente qué es lo que hacía en el campamento, a lo cual Lola le cuenta que durante estos campamentos del año pasado, él y ella, perdón, y Anthony, que era el hijo de la superiora del campamento, este, iban a una isla, iban a una isla y ahí mantenían, este, se iban a un pequeño bosquecito y pues, tenían relaciones íntimas en ese lugar. Entonces, después de esta situación, ellos igual siguen teniendo relaciones y ese día se sentía un poco adolorida porque habían tenido otras veces en la mañana relaciones y le dice, yo era una niña pura, como una perla, mira lo que has hecho de mí, debería llamarle a la policía y decirle que me has puerco, viejo puerco, le dice así. Entonces, eran las constantes bromas que ella hacía, pero ciertamente creo que también era lo que pensaba, pero como era una niña adolescente, todavía no tomaba conciencia de las acciones que realmente estaba sufriendo. Luego llegaron a un hotel donde pidieron habitaciones separadas, pero en la mitad de la noche ella vino a su habitación sollozando y pues hicieron otra vez, tuvieron relaciones íntimas, pues ella no tenía otro sitio donde ir. Eso es hasta la primera parte. En la segunda parte nos dice que durante el viaje Lolita y Humber tienen altercados muy importantes, tienen discusiones muy fuertes porque Lolita le pregunta a Humber hasta cuánto tiempo seguirán viviendo en cabañas hediondas. Entonces, Lolita poco a poco adquiere la idea de lo que sucede con su padre. ¿Qué pasa después? Ambos se instalan en la ciudad de Bartley por la existencia de una escuela privada para niñas y una universidad femenina. Entonces, Lolita se escribe en la escuela que principalmente em, Humber puede vigilarla desde ese entonces en la casa que alquilaba en el patio de centro de enseñanza y así él puede estar atento a los movimientos que hace Lolita dentro del lugar. Y se refiere cómo Lolita le pide dinero y él tiene y permiso para participar de las actividades teatrales de la escuela. Ella se vuelve muy interesada por el teatro. ¿Qué pasa después? Humber es citado a la escuela de Lolita donde le dice la señora Pratt, que es
directora de la escuela le dice que Lolita no tiene, o sea, una impresión general de 15 años, que sigue morbosamente desinteresada por las cuestiones sexuales o, para ser exactos, reprime su curiosidad para salvaguardar su ignorancia y su propia dignidad. O sea, que ella es un poco retraída y es autorizada a tomar clases de piano con la señorita Emperador. Pero ¿qué pasa? Que Humbert descubre que ella no está asistiendo a las clases, lo cual hace que ellos tengan una discusión y Lolita le dice que ha estado con su amigo Mona ensayando la obra, pero lo cual él no le cree. Entonces ella se va y lo llama por teléfono y le dice, porque Lolita se escapa de la casa y le dice, quiero dejar la escuela, yo la odio la representación, vayámonos enseguida, vayámonos de viaje. Ellos van de nuevo de viaje en el automóvil, pero en el segundo viaje se da cuenta que Lolita había podido dar información a muchas personas que ella quizás conoce. Entonces se da cuenta que es perseguido por un auto rojo donde él apunta la placa del auto. ¿Y qué hace Lolita? Lolita intenta borrarlo y Humber le pega, o sea, no se contiene y le da un tremendo golpe a Lolita y luego se arrepiente de esto. Ya en la ciudad, cuando llegaron, dice que ella se siente muy mal, que ya comienza a sentir fiebre y que él piensa que ella le está mintiendo para no tener encuentro sexual con él, pero finalmente le toma la temperatura y se da cuenta que efectivamente que Lolita está ardiendo en fiebre, pues, ¿no? Después de eso, Lolita pasa varios días internados, él enferma también, Lolita aprovecha para huir del hospital, donde Humbert luego telefonea y le dicen que Lolita ya no se encuentra de ahí, que le habían dado de alta y que uno de sus tíos, el señor Gustav, ha ido a buscarla. A partir de eso, Humbert comienza una búsqueda y pasa por muchos hoteles, alquila muchas habitaciones y se da cuenta que el hombre que se llevó a Lolita deja información falsa. Eh, Él nos cuenta que necesita cuidados y que se vincula con Rita, que acaba de divorciarse de su tercer matrimonio, eh, y que las cosas con ella funcionan como lo hicieron con Valeria o con Charlotte, y Humbert sigue deseando las ninfulas. Pasado el tiempo, le llega una carta, de Lolita. La carta dice, querido papá, ¿cómo anda todo? Me he casado, voy a tener un hijo, creo que será muy grande, creo que nacerá para Navidad. Es difícil escribirte esta carta. Estoy medio loca porque no podemos pagar nuestras deudas y salir de aquí. Le han prometido a Dick, quien era su esposo, una buena colocación en Alaska dentro de su especialidad en la mecánica. Eso es todo lo que sé, pero suena muy bien. Perdona si no te digo la dirección de mi casa, pero has de estar enfadado conmigo y Dick no debe saberlo. Esta ciudad es algo terrible. El humo y la niebla no deja ver a los tarados que la habitan. Por favor, mándanos un cheque, papá. Podemos arreglarnos con 300 o 400. O quizás menos. Cualquier suma vendría bien. Puedes vender mis cosas viejas. Una vez que estemos allá, las cosas mejorarán. Escríbeme, por favor. Estoy muy triste y he pasado por momentos muy malos. Tuya, Dolly, señora de Richard Seeger. ¿Qué pasa después? Humber encuentra la dirección en la calle Cazador donde vivía Lolita. Eh, Él se apersona a la puerta y Lolita se lo sorprende, pero lo deja entrar, pues tampoco quería que su esposo se enterara de las cosas que habían pasado entre ellos. Le pregunta por su secuestrador, a lo cual ella le cuenta todo lo sucedido con el director de teatro,
Luego de irse al hospital, le dice que el hombre le gustaban las niñas, que ella lo sabía, que él sabía que ella lo sabía. Entonces, que había intentado hacer cosas que ella no deseaba, y ante su negativa le había echado de su lado. Luego de eso, ella y una amiga estuvieron bastante tiempo juntas, encontraron los trabajos y ahí es donde Lo o Lolita conoce a su esposo. A pesar de que ella no es una ninfula, Humber le dice que se vaya con él y ella lo malinterpreta y Lolita dice que si le dará el dinero y que a cambio de eso ella se vaya con él a un hotel. Y un Bertiste le dice y le vuelve a explicar y suplicarle que no, y ella que no malinterprete sus palabras. Ella se niega y él se siente frustrado y le da un cheque por $4,000, pero él también rompe llanto y ella le dice con mucha tranquilidad algo que hiere a él, le dice que no iría con él jamás, antes de eso volvería con el director de teatro. A lo cual Humbert nos escribe ahí en el libro que Lolita no encontraba las palabras para decírselo, pero que dentro de ella le había dicho que él me destrozó el corazón, pero tú me destrozaste la vida. Entonces, Humbert va en busca del señor, del tío Clark Quilty, y lo encuentra tomando. Le pregunta si recuerda a Dolores Hayes o Dolly, y Quilty le dice que, o sea, no le presta la más mínima atención, y, y Humbert le dice, quiero que se concentre, morirá dentro de un instante. ¿Qué pasa? Quilty le dice que no raptó a la niña, que la salvó de un pervertido. em, Dice, yo no hice nada con tu Dolly, soy prácticamente impotente. Después de esto, ellos comienzan a forcejear y él dispara, mientras Quilty está en el piano, dispara, a lo cual una bala lo alcanza y pues se levanta, grita y corre hacia su cuarto y se mete en la cama y se vuelve las cobijas. Entonces Humber baja del lugar y encuentra a varias personas en la sala y les dice, yo acabo de matar a Clark Wilkie. Las personas se ríen y no lo toman en cuenta. Por últimos acontecimientos, para finalizar este breve resumen, eh, Humber es arrestado y muere en prisión tras relatar su versión de los hechos en el diario o en el libro que ha sido publicado, y por su parte Lolita muere durante el parto. Gracias.